Fíjense lo que ha sido hoy el anuncio del presidente Macri. El presidente Macri pidió perdón. A ver si podemos tener la imagen del presidente ahí en un mensaje grabado en el cual el presidente trata de desandar lo que nosotros habíamos dicho había sido un paso muy desafortunado tanto el domingo a la noche como sobre todo en la conferencia de prensa del lunes, en la cual no solamente sale a echarle la culpa a los que lo votaron, a los que no lo votaron, a los que votaron a Alberto Fernández, el 47%, 48%, sino que encima dice que si no lo votan a él el 27 de octubre, esto de la devaluación es una muestra pequeña de lo que se va a ver después del 27 de octubre. Es decir, si efectivamente Alberto Fernández es electo presidente, de lo cual hay una enorme probabilidad, Macri había dicho, se termina la Argentina. Se viene el pasado y un montón de cosas más, ¿no? Y la devaluación va a seguir y demás. Bueno, hoy trató de alguna manera corregir ese error muy grave que impacta sobre las expectativas de hoy, ¿no? Y que están generando todavía lo que estamos viendo en el mercado cambiario. Hoy Macri pidió perdón y lanzó un paquete de medidas. ¿Pidió perdón a quién? A todos los que no lo votaron y trató de alguna manera bajar los decibeles respecto a Alberto Fernández. Por lo menos hoy no habló ni del regreso al pasado, ni del riesgo que se corría si Macri no era electo o reelecto el 27 de octubre, trató de bajar los decibeles y dijo que va a abrir un diálogo con todos los candidatos políticos. Aunque no mencionó directamente a Alberto Fernández, trató de bajar los decibeles. Ahora lo vamos a ver en un ratito a Macri. Y al mismo tiempo lanzó un paquete de medidas. El paquete de medidas que lanzó el presidente, medidas económicas que tienen un impacto ahora en el cortísimo plazo, entre este mes, septiembre y octubre, en los próximos 2 meses y medio, evidentemente tiene una intención electoral, que es tratar de recuperar parte de sectores de clase media baja, que le dieron la espalda en la última elección, el domingo pasado. Y de hecho el propio Macri lo dijo, todo lo que lo habían acompañado en el 2017 y que ahora no lo están acompañando. Pero más allá de ese sentido electoral, este paquete de medidas, de alguna manera urgente, y ahora vamos a hablar un poquito si no debió haberlo coordinado, como pensaban algunos en el radicalismo, con la oposición, porque de hecho parte de este paquete va a ir después refrendado en el proyecto de presupuesto 2020, que Macri tiene que enviar al Congreso el próximo 15 de septiembre, y se lo tiene que votar el peronismo, la oposición, a ese proyecto de presupuesto, y parte de este paquete después va a impactar plenamente en el presupuesto del año que viene, cuando hay una alta probabilidad de cambio de gobierno y que sea Alberto Fernández el próximo presidente. Es decir, Macri está haciendo anuncios que van a tener un impacto fuerte en la política del próximo gobierno, plenamente en el presupuesto de 2020. Entonces, más allá de que el presidente se corta solo, hace el anuncio 3 días después de la elección, 2 meses antes de la primera vuelta, ¿cómo piensa financiar el presidente este paquete de medidas? Y ahora vamos a ver medida por medida el impacto que tiene en el bolsillo. Bueno, es muy sencillo. Voy a graficar de esta manera cómo va a financiar el presidente ahora, en el corto plazo, en los próximos 2 o 3 meses, estas medidas que tienen alrededor de 40.000 millones de pesos de costo fiscal. El presidente ha anunciado que una de las medidas es esta, por ejemplo, que los trabajadores privados van a tener un bono tope de 2.000 pesos por 2 meses para sueldos de menos de 60.000 pesos brutos y que ese bono de 2.000 pesos que se va a pagar en septiembre y en octubre, lo van a pagar los empresarios privados, lo van a poder pagar porque el aporte patronal del 14% que tienen que hacer sobre los sueldos los empresarios, bueno, en realidad en vez de pagárselo al Estado, ese aporte patronal, se lo pagan en un bono al trabajador. Por ejemplo, un salario de 20.000 pesos, el 10% son 2.000 pesos, en vez de depositar el aporte patronal a la AFIP, a la Seguridad Social, al Estado, se lo dan directamente acreditado en la cuenta del trabajador. Esto obviamente plantea un problema, digamos, sobre todo para las pymes, porque las pymes están pagando con lo justo los salarios y lo que se llaman las cargas sociales, el aporte personal y el aporte patronal,
lo patean 2 o 3 meses, lo van depositando tardíamente en AFIP porque apenas pueden pagar los salarios. Entonces, para las pymes más complicadas, plantea un problema. Pero, obviamente, el que pone la plata de estos 2.000 pesos por mes para cada trabajador por 2 meses, en septiembre y octubre, es el Estado. Bueno, ¿cómo hace el Estado para financiar esto si vamos para el déficit cero? Bueno, muy sencillo. Fíjense, te dan los 2.000 pesos, en este bolsillo te dan los 2.000 pesos, te lo ponen acá en el bolsillo, vos sacás estos 2.000 pesos, te lo pones en el bolsillo, lo sacás del otro bolsillo, cuando vas a gastar, y cuando gastás estos 2.000 pesos, que es más o menos el 10% de tu salario, te das cuenta que todos los precios en los próximos meses van a subir 10, 15, 20% más de lo que estaba previsto. Y de ese aumento de precios, el Estado se lleva una parte grande, el 21% del IVA y de otros impuestos. Con lo cual te financia el Estado haberte puesto los 2.000 pesos en el bolsillo. Porque parte se lo va a llevar con mayor inflación el propio Estado a través de la recaudación. La pregunta es si estos 2.000 pesos que te ponen en el bolsillo te sirven para comprar más o menos de lo que estabas comprando antes de que en los últimos 3 días se devaluara de esta manera y que eso tuviera un impacto inflacionario grande en los próximos meses. Es decir, gran parte de estas medidas se va a financiar con el impuesto inflacionario. La inflación que para diciembre de este año estaba proyectada que podía descender al 40% anual, los cálculos que hacen algunos economistas, por ejemplo, hay un cálculo muy interesante de Amílcar Collante, que muestra que si hay un traslado a precios similar al que hubo el año pasado, y uno tiene la impresión de que hoy el traslado a precios de la devaluación es todavía mayor, más rápido que el año pasado, pero si hubiera un traslado a precios similar al del año pasado, la inflación en diciembre va a terminar entre 55 y 57% nuevamente. Es decir, esos 15, 17 puntos más de inflación van a financiar, con eso va a recaudar más el Estado y va a financiar los 2.000 pesitos o la plata que te está poniendo por este bolsillo. Es decir, te lo financiás vos mismo. Te dan la plata por un bolsillo y por otro pagás más impuestos porque todos los precios aumentan y de ese aumento de precios el Estado se lleva una parte. La otra forma de financiar este paquete económico va a ser el recorte de obra pública. Macri se ha dado cuenta que más allá del discurso de la obra pública hay un ajuste muy grande en términos reales de la obra pública y el acuerdo con el fondo es si vos querés recortar en este momento algo para compensar de gasto público, recortar la obra pública, que es lo más fácil de recortar. O sea que va a haber también recorte de obra pública en los próximos meses. Bueno, vamos medida por medida para ver, además de estos 2.000 pesos que son para 6 millones de trabajadores asalariados en blanco y que los empresarios debieran, en teoría, depositar en septiembre y octubre en sus cuentas al no pagar el aporte patronal, sino que directamente dárselo al trabajador. Insisto, para las pymes a veces es un poco complicado porque las pymes pagan los salarios como pueden y los aportes a la AFIP lo hacen por ahí un par de meses después, lo retrasan. Vienen acumulando esas deudas. Bueno, medida número 2, a ver, 5.000 pesos, esto lo había adelantado ayer Claudio Slotnick, 5.000 pesos mensuales por única vez, se va a dar ahora a fines de agosto para los trabajadores estatales de Nación, son unas 400.000 personas. Otra de las medidas que anunció el presidente Macri, a ver, suba el salario mínimo, que actualmente está en 12.500 pesos. Hay 2 millones de personas que cobran salario mínimo en la Argentina y es referencia para otras pautas salariales. Va a subir, pero hay que llamar al Consejo del Salario Mínimo con empresarios y sindicalistas. A ver, otra de las medidas. Esto no tiene ningún costo para el Estado, obviamente. A ver, impuesto a las ganancias. Esto es tal vez la medida más fuerte. Se sube el piso del impuesto a las ganancias. De soltero sin hijos se sube a 55.300 pesos. Esto es un 45% de aumento respecto al piso del impuesto a las ganancias que hay hoy. Y a 70.274 pesos para casado con 2 hijos. Esto es 39% de aumento del piso del impuesto a las ganancias. Ahora, fíjense una cosa. El presidente había dispuesto para este año una suba del piso del impuesto a las ganancias de 28%, con lo cual la mayoría de los trabajadores que pagaban impuesto a las ganancias pagaban mucho más
impuesto a la ganancia este año, porque como les decía, la inflación estaba estimada en el 40%, va a terminar siendo 55-57%. Macri se da cuenta después de la elección que tiene que subir fuerte el piso del impuesto a la ganancia. Y lo sube muchísimo más de lo que estaba previsto este año. Lo sube adicionalmente otro 45, otro 40%. Tanto para los casados como para los solteros. Maxi, van a salir resoluciones de la FIP, porque esta modificación tiene que salir por ley. Como no hay tiempo y Macri quiere que esto inmediatamente salga con los sueldos de agosto, que se pagan ahora en septiembre, resoluciones de la FIP antes del fin de semana. Bueno, por eso les decía, esto es muy delicado, porque Macri va a sacar las resoluciones de la FIP, otras cosas va a ser decreto de necesidad de urgencia, DNU, a convalidar todo en la ley de presupuesto 2020, que tiene que mandar el 15 de septiembre. Ahora en 3 semanas tiene que mandarlo, o prácticamente un mes, dentro de un mes lo tiene que mandar al Congreso. Bueno, ese presupuesto, obviamente que Alberto Fernández lo va a querer discutir, porque si asume Alberto Fernández el 10 de diciembre, si gana y se ratifica la elección el 27 de octubre, va a ser el presupuesto de los gastos e ingresos del próximo gobierno. O sea que Macri se corta solo y hace un anuncio que esto 2 meses, 3 meses, va a tener un impacto como el que dijimos. El problema es si esto tiene un impacto mucho mayor durante todo el año que viene, entre enero y diciembre del año que viene. Eso se va a discutir en el presupuesto. O sea que son medidas que inexorablemente va a tener que discutir el gobierno con la oposición. Lo que llama la atención es que el presidente no haya aprovechado estos anuncios como un canal de acercamiento también con la oposición, para empezar a discutir qué medidas toma él y eventualmente qué medidas toma un próximo gobierno si efectivamente es derrotado en las urnas y hay un nuevo presidente el 10 de diciembre. Bueno, fíjense, devolución del impuesto a las ganancias. El Estado se da cuenta que cobró de más impuesto a la ganancia este año y le devuelve 12.000 pesos para una familia tipo con sueldos brutos de hasta 80.000 pesos. Tampoco se sabe cómo va a ser esta devolución, pero son impuestos que ya se cobraron este año. Obviamente con la inflación el Estado licúa parte de eso y ahora te devuelve 12.000 pesos. Lo que dice la FIP es que te va a quedar como crédito. Digamos, como el impuesto es anual, entonces el cambio es anual y lo que no, digamos, si a vos te van a devolver ahora en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, no alcanza para devolverte todo, el crédito te lo reintegran. Bueno, a lo largo a ver, de 2020. autónomos, reducción de 50% de los anticipos a pagar del resto del año. Muchos trabajadores autónomos tenían que pagar anticipos del impuesto del año que viene y con vencimiento mañana, pasado, la semana que viene, se reduce en un 50%. O sea que todo lo que estábamos a punto de pagar los anticipos, estamos esperando la resolución de la FIP para ver si se reduce a 50%, la mitad, los anticipos del impuesto a las ganancias el año que viene. Monotributistas no pagarán el componente impositivo de las categorías más bajas, es decir que en promedio los monotributistas tienen que pagar en septiembre 1.000 pesos menos, es solo para septiembre. Obviamente no pueden dejar de pagar el componente previsional porque si no están atentando contra su propia jubilación en el futuro. Entonces le hacen el ahorro de 1.000 pesos para los monotributistas. A ver, otras medidas, y apuramos y vamos al debate un poquito de cómo impacta esto en términos del panorama, ¿no? Porque todo esto tiene un impacto, pero también va a depender de dónde se estabilice el dólar para saber qué inflación vamos a tener. ¿Qué significa esto? Para saber si lo que te están poniendo por este bolsillo con estas medidas alcanza a compensar lo que vas a tener que gastar por la suba de precios. Tal vez lo que te están poniendo en este bolsillo con estas medidas salís perdiendo, porque lo que vas a tener que pagar más de precios en las próximas semanas es mayor que lo que el Estado te está poniendo en el bolsillo con estas medidas. A ver, pymes y autónomos, plan de pagos para deudas fiscales a 10 años de la FIP. De nuevo, medidas que impactan no ya en el próximo gobierno, sino el próximo gobierno y el siguiente, y lo estás tomando 3 meses antes o 2 meses y medio antes de la elección final que define quién es el próximo presidente. Y a ver otras medidas. Bueno, para los que cobran AUH, obviamente esta era una medida que tenía que hacer urgente el gobierno. Nadie puede esperar para esto. Septiembre y octubre, 2 pagos extra de 1.000 pesos para los que cobran la AUH. De nuevo, estas son las medidas típicas compensatorias de una devaluación como la que estamos viviendo desde el lunes y que va a tener un impacto muy fuerte en precios. Plan Progresar para jóvenes de 18 a 24 años
universitarios, 40% de aumento en todas esas becas del Plan Progresar, y quiero llegar a lo que para mí es también una de las medidas más importantes, que es el congelamiento de las naftas por los próximos 3 meses. Atención, porque se congelan las naftas por los próximos 3 meses. ¿Qué significa esto? Significa que con la suba del dólar de más del 20% en los últimos 3 días, estamos en una suba del dólar del 25%, más o menos, las petroleras han salido con una presión y un lobby feroz para que haya un aumento inmediato del precio de las naftas, que tienen que ver con el dólar y con el barril de petróleo. Si vos le congelas a las petroleras las naftas por los próximos 3 meses, lo cual es lógico, es sensato, porque estamos hablando del impacto que va a tener sobre el bolsillo de los argentinos esta devaluación en un contexto de recesión, y más allá si lo votan a Alberto Fernández o a Macri, la gente no llega a fin de mes y cualquier aumento de las naftas te espiraliza todavía más la inflación, se esparce en todo el sistema económico. Pero atención que si congelás las naftas 3 meses, estamos hablando septiembre, octubre y noviembre, el próximo presidente es una factura más que le queda. Además de la de servicios públicos, además de todas estas cuentas que estamos diciendo que van a caer en la cuenta del próximo gobierno. Entonces, como todas estas medidas tienen un impacto acotado en los próximos 3 meses, 40.000 millones de pesos, que podés financiar con más inflación en los próximos meses, pero van a tener un impacto mucho mayor durante todo el año que viene. Ganancia es un impuesto anual. Lo pagás desde enero hasta diciembre, con el aguinaldo incluido. Bueno, claramente el presidente está haciendo lo que hacen todos los presidentes antes de irse. ¿Qué hacen todos los presidentes a último momento? Bueno, tratan de jugar la suya como pueden, firman, y en todo caso quedará el problema para el otro. Obviamente Macri tiene la esperanza de con todo esto dar vuelta al escenario y ser él mismo el que asuma este tipo de herencia. Pero bueno, yo insisto con esto. Lo que hay que tener en cuenta hoy es lo que estamos viendo en pantalla. El dólar a 62 pesos. A ver si podemos después tener las imágenes de la City en la pizarra, donde es cierto, en las casas de cambio y en los bancos privados creo que está un poquito más abajo. No, en los bancos privados está a 63 pesos en este momento. En los principales bancos está un poquito más para arriba que en el Banco Nación. Está a 63 pesos, es un alza de 5 pesos respecto a lo que teníamos ayer. Bueno, un alza muy fuerte de nuevo hoy del dólar. E insisto con esto, un alza muy fuerte del dólar que todas estas alzas que se vienen acumulando en los últimos 3 días se traslada inmediatamente a los precios. Acá hay empresas que han dolarizado directamente el traspaso a precios más rápido de lo que veíamos el año pasado. Se están dolarizando las facturas de insumos básicos de la alimentación como la harina. Directamente están pasando las facturas en dólares. Entonces, atención que si el presidente desaprovecha la oportunidad que tiene en los próximos días de encauzar expectativas, y después estará la responsabilidad también de Alberto Fernández de manejar esta situación, llamándolo y convocándolo a Alberto Fernández, poniendo sobre la mesa el paquete de medidas económicas que en parte impactan este gobierno y en parte impactan el próximo gobierno, y tratar de dar cierta certidumbre a los argentinos, que evidentemente hoy no puede darla solo Macri, sino que conjuntamente las tendría que dar también Alberto Fernández. Si no aprovecha esta oportunidad el presidente, estamos en una situación muy frágil, muy delicada, y este dólar a 62 pesos o 63 pesos, no solamente es terrible para la economía real, más inflación, más caída del salario real, menos consumo, más recesión, sino que también tiene un riesgo grande de espiralizarse si no se frena lo que está pasando en el sistema financiero, que después vamos a contar. Es que la gente se asusta, sale de sus plazos fijos en pesos, sus fondos de comunes de inversión en pesos, y va al dólar. Es decir, la moneda argentina con cero confianza, hay una huida, una fuga del peso cada vez mayor.